Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Hemos arrancado hoy un poco más temprano. Queremos agradecerle al vicepresidente por haber venido un poquito más temprano. El próximo domingo tenemos recta final por ATV. No se vaya a perder el gran programa que está preparando ATV. Por eso hemos tenido que mover algunas cosas y esta semana va a haber algunas movidas también en la programación de ATV. Continuando, vicepresidente, el tema de la campaña, bueno, ha sido una campaña un poco inédita en cuanto a muchas cosas que ha dejado, ¿no? Ha dejado, creo que, muchos temas de reflexión que quizás el 22 de febrero tocará sentarse y escudriñar qué es lo que ha sucedido en esta campaña. Y quiero empezar como... Hay gente que todavía cree que Bolivia vive una polarización, que sigue siendo un país sumamente polarizado, ¿no? Y que el eje cultural, la hegemonía cultural, realmente no ha podido transformarse, ¿no? Que no se ha podido pasar de una hegemonía cultural a la construcción de una nueva a partir de la construcción de realmente un Estado plurinacional, ¿no? Esto, digamos que de alguna manera encarna el tema de lo de la señora Zapata, ¿no? Más allá del tema central, de lo que habría que investigar, etcétera, de lo que vamos a hablar más adelante, personalmente me ha sorprendido mucho ver cómo está crispado todavía un ambiente de racismo y discriminación, donde un tema central es qué se pone, que si tiene el pelo rubio o no, que si dónde vive, ¿no? Que por qué vive ahí, etcétera, 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 ¿no? Pero esto me trae a pensar que hasta qué punto han avanzado las políticas de descolonización. Y si realmente, ¿no, vicepresidente, estamos en una maduración real, y aquí quiero hablar con el intelectual Álvaro García Linera, ¿no? En una maduración real de este Estado plurinacional, de esta descolonización, de esta transformación del Estado. Porque casi, vicepresidente, cuando uno lee las cuestiones tan crispadas de racismo y discriminación, daría la sensación que uno está otra vez en el 2005, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted? ¿Cómo se ha avanzado? Es decir, hay avances que son reales, usted ha teorizado mucho alrededor de eso, el gobierno de los indios, etcétera. Pero ¿qué le trae cuando la lectura de la política se reduce a este tipo de cosas? Dos cosas, Susana. La primera, no hay un país polarizado. Hubiera un país polarizado si tuviéramos enfrentándose dos proyectos de sociedad. Una economía con Estado articulador y potenciamiento del resto de los sectores. Una vía, otro tipo de economía. Y tendríamos que estar escogiendo entre dos opciones de economía. No la hay. La derecha no plantea un nuevo tipo de economía. La única vigente es la economía plural. Estaríamos polarizados si tendríamos frente al Estado plurinacional, con liderazgo indígena, indianización del Estado y la sociedad, reconocimiento de los pueblos indígenas, otro proyecto de sociedad, otro. Seguramente la derecha lo piensa, pero no lo puede decir. No encuentra ambiente propicio para decirlo. Quedaría lapidada. Entonces, hoy por hoy no existe polarización porque no hay dos proyectos de economía, no hay dos proyectos de sociedad, no hay dos proyectos de Estado, hay uno solo. Cuando surja eso, algún día va a surgir. De aquí a 3, a 5, a 10, a 15, a 20 años. Es normal que surjan proyectos diferentes. Pero hoy por hoy, el horizonte insuperable de nuestro tiempo, al que derecha e izquierda, aunque a regañadientes, tienen que acomodarse, es el Estado plurinacional, economía plural, liderazgo del Estado. Eso es lo que ahorita está vigente. Primer tema. Segundo tema, tema del racismo. Yo comparto contigo que en la última campaña el racismo, de alguna manera, atenuado, fruto de estos 10 años, sancionado, castigado moralmente, ha aflorado con una virulencia terrible. Lo que pasa es que la derecha está muy desesperada y lo que se lo guardaba para comentarlo en la casa, ahora lo ha viralizado, lo puede expresar en las redes, lo puede decir en campaña
Y nuevamente es esa derecha racista, gamonal, que quisiera a los indios y a los obreros que regresen a sus fábricas y a sus comunidades y que le dejen el país nuevamente para ellos como en la vieja hacienda. Hay eso. Y te digo, eso no es por falta de hegemonía cultural. Eso no va a desaparecer en una generación, Susana, no desaparece. Hasta Estados Unidos, el país que acabó la esclavitud en el siglo XIX, que garantizó los derechos civiles para la población de color negro en los años 70, fines de los 60 y 70, aparece un candidato como el señor Trump y comienza a decir cualquier sandez sobre los migrantes, sobre los latinos, que uno lo puede haber oído de un esclavista en el siglo XIX. Lo está repitiendo el señor Sanders, ¿no? El señor Trump. Estados Unidos no acabó con el racismo contra los latinos. ¿Qué ha dicho a los mexicanos? Que son unos narcotraficantes y ¿qué más dijo? Que, si no me equivoco, ladrones. Ya me he olvidado lo que dijo ese señor Trump. Que ¿no? Violadores, claro, una cuestión así terrible, ¿no? Y que mexicanos, cualquiera que haya nacido por fuera, que esté del Río Grande para abajo, ¿no? Exacto, cualquiera que esté en el cono sur siglo XXI lo dice el señor. Entonces uno dice, ¿qué pasó con Estados Unidos? ¿No hay hegemonía cultural? Claro que hay, pero el racismo está impregnado en tu piel, en tus huesos, en tu carne. Lo has heredado 500 años. Y hasta extirpar eso, no lo haces con una ley, con un gobierno. Tienes que tener una pedagogía educativa de décadas. En el caso de Bolivia está pasando eso. ¿Tú no crees que va a desaparecer el racismo porque tenemos Estado plurinacional? Sigue ahí, aflora cada rato. Los bateadores de enero del año 2008 que perseguían campesinos por el Prado han vuelto a emerger ahora. Han pegado a unos compañeros por pintar propaganda por el sí. Al hijo del ex ministro Walter Delgadillo lo han apaleado, lo han pegado, está en una clínica con el rostro partido, con las costillas partidas. Los bateadores han vuelto, no han desaparecido los bateadores, esos que andaban persiguiendo campesinos en el puente del Prado, ¿no? Han vuelto a aparecer. ¿Cuándo acabará ello? Décadas. No basta la ley, no basta un decreto, no basta que seamos un Estado plurinacional. Para extirpar lo que está enraizado en vos, en tus huesos, heredado por 500 años, una hasta 2 generaciones, Susana. Lo importante es que hemos iniciado esa batalla, que eso no se valora. Quien es racista lo puede hacer públicamente, pero cada vez es apartado, es desconocido, ¿no? Suena mal. Y algún día eso que está guardado en nosotros y que aflora los momentos desesperados como ahorita, cuando la derecha cree que se está jugando la vida y sale otra vez con el bate en la mano para golpear a cuanto indio se le cruza por el camino, eso va a desaparecer, pero va a tardar mucho tiempo. Lo importante es que hay una correlación de fuerzas sociales que lo combate. A esa gente decirle, oigan compañeros, los indios van a seguir gobernando, los obreros van a seguir gobernando, los humildes van a seguir gobernando. Y aunque saques un bate de béisbol o 3 bates de béisbol, no los vas a atemorizar porque son más que vos. Tú eres 1, ellos son 10. Tú eres un tipo con tu bate de béisbol verbal o en las redes, o tu bate de béisbol en la mano que correteas a trabajadores, pero por cada uno que hay con un bate de béisbol, hay 10 que son campesinos, que son obreros, que son jóvenes, que son gente humilde. Y eso es lo que te coloca en una condición de desventaja material y en una condición de desventaja moral e histórica. Va a ser largo, Susana, y hay que mejorar las leyes, mejorar la pedagogía educativa en los medios de comunicación, en las redes, en la escuela, y ojalá que la generación de los años 2025, 30, los que ahorita están naciendo, tengan otra mentalidad donde no quede ya ningún atisbo de esta lacra, que es una lacra que nos hace avergonzar. Se dice que se confundió mucho sobre este mismo tema, la política social, que existe política social en unos gobiernos más que en otros, evidentemente, ¿no? Con la política de inclusión. ¿Qué opinan al respecto?
Lo que pasa es que ha habido las dos. Política social, hemos logrado que 2 millones de bolivianos, el 20%, pase a la clase media. Nunca había habido tanta incursión de gente pobre a clase media. Política social, que garantizamos que las personas mayores de 60 años tengan una renta universal, cuando antes no la tenían. Política social que ha permitido que la diferencia entre los ricos y los pobres, que era de 1 a 149 veces, ahora se reduzca de 1 a 39 veces. Eso es política social. Mientras que en otros países los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres, en Bolivia los pobres se vuelven clase media y los ricos ya no son tan ricos. Esa es la diferencia y esa es política social válida. Pero en paralelo a ello, la inclusión. La inclusión, ¿qué significa? Que los pueblos indígenas originarios y los trabajadores hoy son poder. Eran marginados. Indios gobernando Bolivia era un delito imaginarlo o decirlo en los años 60, 40 o en el siglo pasado. Hoy los indios gobiernan Bolivia y lo han hecho tan bien en favor de todos. Yo no soy indígena, usted no es indígena. La clase media urbana paceña no es indígena. La clase media urbana cruceña no es indígena. La clase media cochabambina no es indígena. Pero en estos 10 años le ha ido mejor. Tiene estabilidad, tiene un mejor salario, puede planificar su futuro para mandar a su hijo al estudio, al colegio o a la universidad. Son los indígenas que han gobernado bien para los indígenas y han gobernado bien para los no indígenas. Eso es inclusión. Y no cabe duda de que ha sido la inclusión más importante desde la sublevación de Manco Inca en 1570. La mayoría ahora gobernando. Eso hay que mantener. Entonces, en paralelo, inclusión quiere decir que los que estaban marginados del poder hoy forman parte del poder. Y políticas sociales, mejorar condiciones de vida, superar la extrema pobreza, mejorar el estado de bienestar de las personas, de las mujeres embarazadas, de los niños, de los ancianos, un estado de bienestar que se da en cualquier parte del mundo, ¿no? Welfare state le llamaban en los años 70, que es un estado que te protege, es un estado que te da seguridad y garantía. Eso hemos construido en Bolivia y la clave es que ese estado de bienestar tiene que mantenerse y potenciarse en los siguientes años. Vicepresidente, usted siempre ha sido un defensor del gobierno de los indios. De hecho, cuando le han preguntado si usted candidatearía para presidente, dijo que no, porque usted ha apostado toda su historia, toda su lucha a que el indígena llegue al poder y que su misión era estar al lado de eso, ¿no? Cuando ve proyectos políticos alternativos que son enrostrados por indígenas, ¿qué piensa Álvaro García Linera desde la teoría? Que si fueran proyectos autónomos los vería con muy buen agrado. Pero ¿qué proyecto indígena es ese que está subvencionado por un empresario del cemento que se llevó al extranjero 250 millones de dólares? Eso no es proyecto indígena. Eso es mitanaje. ¿No? Y no se trata de aquí. No se trata de volver a reivindicar el mitanaje político, ¿no? Se trata de reivindicar la soberanía, la autonomía de los pueblos indígenas. Cualquier proyecto que viene de manera autodeterminada, soberana del movimiento indígena, hay que apoyarlo, hay que valorarlo, ¿no? Pero, ¿usted cree que Rafael Quispe es un proyecto autónomo? Es un mitayo del señor Doria Medina, y un mitayo que disfruta de su mitanaje, saborea su mitanaje. Eso no es proyecto indígena, eso es mitanaje. Así de claro. ¿Quién es el mitayo? Aquel que iba a trabajar para los españoles durante un año como parte de un sistema de turnos de las comunidades como pago del tributo a la corona. No. Frente al mitanaje, Tupac Katari, que rompió el mitanaje. Frente al mitanaje, Zaratevilca, que rompió el pongueaje. De eso se trata. Usted no va a apoyar al que acepta su esclavización de manera, digamos, convencida o de manera voluntaria. Siempre ha apoyado trabajadores, obreros, campesinos, indígenas que se autodeterminan, que definen su destino por cuenta propia y no porque el patrón les dijo, por aquí es tu camino. Entonces, allá donde haya proyectos
soberanos y autodeterminados del movimiento indígena, movimiento obrero, ahí estará Álvaro militando y apoyando de manera... ¿Y hoy quién es eso? Hoy es esta confederación de movimientos sociales, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, de la Confederación Campesina, de los interculturales, del Pacto de Unidad, que empuja este proceso de gobierno de los movimientos sociales. Eso apoyamos y apoyaremos toda la vida. Y sobre el tema de la candidatura que usted me preguntaba, lo vuelvo a reafirmar aquí, Susana. Álvaro García, desde que tiene 16 años, subordinó su vida, subordinó su profesión, subordinó su familia, subordinó su carrera personal, política, a que los indios gobernaran Bolivia. Y me tocó entrar a la cárcel por eso. Y estuve 5 años en la cárcel. Y ¿sabe qué? Me siento orgulloso. Porque me mandaban unos compañeros, Álvaro, no hables de Chonchocoro. ¿Cómo no voy a sentirme orgulloso de mi trayectoria? No soy pues un advenedizo de ayer. No soy indianista porque estaba de moda en los años 2000. Álvaro García, cuando levantar huifala en La Paz era un delito, Álvaro García hablaba de la huifala. Tomó partido por la huifala en los años 80 y entregó todo lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene uno más allá de las cosas materiales? Su vida. Y yo entregué eso a este movimiento. Entré a la cárcel por mis ideas. Entré a la cárcel por militar con los indios, por hacer una organización guerrillera con los indios, que buscábamos sublevarnos. Y luego cuando me tocó encontrarme con Evo como dirigente, lo mismo. ¿Cómo hacemos para que los indios gobiernen bien para todo Bolivia? Entonces Álvaro ha dedicado su vida y no va a cambiar en último momento su decisión de vida. Siempre y por un buen tiempo, Susana, por un buen tiempo, indígenas en el poder. Corresponde. Luego podrá haber un equilibrio entre indígena y no indígena, pero todavía por un buen tiempo, para cerrar la herida histórica de 500 años de colonialismo, indígenas gobernando para Bolivia. Y lo interesante es que lo han hecho bien. Evo ha gobernado como el mejor de los gobernantes. Su país. Y de eso yo estoy muy feliz porque tenemos no solamente un indígena que al fin es presidente, sino un indígena que es el mejor presidente. Ya, yo como persona, digo, he cumplido mi misión en la vida. Y si el día de mañana la muerte toca la puerta, la voy a recibir bailando morenada, porque soy un hombre realizado. Creo haber cumplido mi misión en la vida. No siempre uno cumple su misión en la vida. Yo voy a recibir la muerte con felicidad. No voy a recibirla con amargura. No voy a escapar de ella con desesperación, porque cumplí mi misión en la vida. Lo que soñé cuando tenía 15, 17, 19 años, lo he visto realidad. Y me siento orgulloso. Entonces puedo abrir el portal de la muerte bailando morenada. Con mi matraca, lo voy a hacer con felicidad. Me tengo que ir a un corte, vicepresidente. Podría seguir hablando mucho de este tema que a mí me interesa mucho, pero bueno, lo vamos a dejar para la evaluación después del 22, vicepresidente, que desde ya lo voy a invitar. Muchas gracias. Nos queda todavía largo programa, 2 bloques más con Álvaro García Linera en esta casa, nuestro hotel. Quédese con nosotros.